Descarga Cultura.unam. De la selva a la farmacia. Cuando una mujer tiene dificultad para eliminar el feto o simplemente para facilitar el parto, beba un medicamento de la hierba cihuapatli, molida en agua con piedra estetl, un tipo de cuarzo, y la cola del animalillo que se llama tlacuatzin. En la mano ha de llevar hierba tlanextla. Quémense pelos y huesos de mono, un ala de águila, un poco de árbol quetzaluxotl, cuero de venado, hiel de gallo, hiel de liebre y cebollas desecadas al sol. Se agrega a todo esto nochtli, tunas, y octli, pulque. Todo se calienta y se unge a la paciente. Este es un remedio para parturienta que aparece en el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito azteca de 1552, escrito en náhuatl por Martín de la Cruz, indígena médico del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y traducido al latín por Juan Badiano, de quien solo se sabe que era nativo de Xochimilco. En él aparecen las ilustraciones de 185 plantas medicinales endémicas de México, y al pie de estas, la receta que instruye sobre su uso. En la mayoría de ellas, el remedio herbáceo va acompañado de magia, amuletos y sortilegios. Sin embargo, algunas de las plantas nombradas, como es el caso de cihuapatli, en la receta que aparece arriba, activa las contracciones uterinas, como lo han comprobado estudios realizados por farmacólogos mexicanos. Esta obra, mejor conocida como Códice de la Cruz Badiano, es la obra más antigua escrita en todo el continente sobre medicina. Fue realizada por petición expresa e insistente de Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey, con el fin de recomendar ante la majestad real a los indios. Este códice nunca llegó al rey. Fue guardado por un farmacéutico español por muchos años. De ahí pasó a la Biblioteca Vaticana, de donde regresó a México en 1990, gracias a la generosidad de Juan Pablo II. El hijo del virrey debe haber presenciado alguna curación o bien haberse enterado de enfermedades que habían sido curadas con medicina indígena. De otra manera, si solo se tratara de magia o hechicería, no se hubiera interesado en hacer llegar este conocimiento a España, en donde estas prácticas eran severamente castigadas. La dependencia del hombre con las plantas de su entorno se remonta hasta la prehistoria, cuando buscando qué comer, encontró en algunas venenos fatales y en otras propiedades curativas. La memoria histórica de la humanidad fue recogiendo estas experiencias en las farmacopeas de cada cultura y fueron depositadas en manos de chamanes, curanderos, sacerdotes y hechiceros. Así ha llegado hasta nosotros el conocimiento de muchas drogas extraídas de plantas, y hoy, el 40% de los medicamentos modernos en uso son de origen vegetal. No existe región del planeta que no haya hecho su contribución de plantas medicinales. Una recopilación de todos esos conocimientos, extraídos de una enorme diversidad cultural, han enriquecido el conocimiento sobre esa materia. El miedo al dolor es tan antiguo como el hombre mismo. Aliviarlo es un acto de misericordia, y encontrar la forma de eliminarlo ha sido uno de los afanes más grandes del hombre. En tabletas de arcilla encontradas en Mesopotamia, que datan de hace 6.000 años, se registra el uso del opio como narcótico. Este es una resina que exuda la flor de la amapola, Papaver somniferum. En 1803, un alemán muy joven de nombre Sir Turner, ayudante de boticario, con un equipo rudimentario pero con gran curiosidad, extrajo del opio la sustancia responsable de su actividad narcótica. Comprobó que se trataba del principio activo al ver que después de haber realizado la extracción, la resina había perdido sus propiedades, mientras que la sustancia extraída
que bautizó con el nombre de morfina, por Morfeo, dios griego del sueño, era 10 veces más potente. Es la primera extracción de un principio activo de que se tiene noticia. Desde la antigüedad hasta hoy en día, la morfina se emplea como narcótico y analgésico en casos extremos en los cuales el dolor no cede con los medicamentos usuales. Anualmente, se consumen 230 toneladas de morfina para emplearse como analgésico. Uno de los azotes más antiguos de la humanidad ha sido el paludismo, que ha afectado a todas las poblaciones de las regiones tropicales y subtropicales del planeta. El piquete de un mosquito que vive en agua estancada llamado Anófeles inyecta al torrente sanguíneo un protozoario llamado Plasmodium. Este se introduce en los glóbulos rojos de la sangre destruyéndolos y después de severas fiebres puede ocasionar la muerte. Misioneros jesuitas en Perú, a principios del siglo XVII, conocieron a través de los indígenas de la región la corteza de un árbol que curaba el paludismo. La condesa de Chinchón, esposa del virrey, había contraído la enfermedad y se curó cuando se le administró el polvo de la corteza de este árbol. Por haberla salvado, la planta recibió el nombre de cinchona. En 1820, dos químicos franceses, Caventou y Pelletier, aislaron el principio activo al que llamaron quinina. Al generalizarse su uso, salvó muchas vidas y durante la Segunda Guerra Mundial fue un medicamento indispensable para las tropas en Asia. Desgraciadamente, el Plasmodium se fue haciendo resistente a la quinina y sus derivados. Sin embargo, hurgando en farmacopeas de otras culturas, se encontró que desde hace 6.000 años, los chinos han usado una planta que han empleado con el mismo fin, el qingao, Artemisia annua. De esta se aisló la artemisinina, que ha resultado muy eficaz en los casos de resistencia a la quinina y sus derivados. Los primeros conquistadores españoles que penetraron a la selva en la cuenca de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo, en los siglos XVI y XVII, llevaron a Europa la noticia de que las tribus de la región, tanto para cacería como para la guerra, untaban las puntas de sus flechas con una resina negra y pegajosa que al introducirse en el cuerpo provocaba la muerte que era precedida por parálisis. Los indígenas llamaban al veneno guorara, y de ahí derivó el nombre actual de curare. No fue sino hasta el siglo XVIII que un inglés, dueño de plantaciones en la Guayana inglesa, descubrió que lo obtenían de dos plantas diferentes. Una liana de la selva identificada como Chondrodendron tomentosum y de un árbol, Strychnos toxifera. No tardaron en darse cuenta que el curare tenía propiedades asombrosas, pues aunque paralizaba los músculos respiratorios, el corazón seguía latiendo. Por lo tanto, si se suministraba respiración artificial hasta que el veneno fuera eliminado, se podía mantener la vida. El fisiólogo francés Claude Bernard estudió su mecanismo de acción. Como el veneno atacaba a los nervios motores y no a los sensoriales, la acción paralizante de los músculos podía aliviar algunas afecciones como el tétanos, en que hay una contracción irreversible de los músculos. Administrado durante la cirugía, produce una relajación muscular que ayuda a las maniobras del cirujano. En 1940, un inglés llamado King aisló el principio activo conocido como D-tubocurarina. Hoy los farmacólogos han encontrado que el veneno que usaban las tribus amazónicas bloquea los receptores del neurotransmisor llamado acetilcolina, al nivel de la placa neuromuscular. La pregunta que surge es, ¿por qué y para qué producen las plantas estas sustancias? En las células vegetales, como en todos los seres vivos, se llevan a cabo constantemente una serie de reacciones químicas cuya finalidad es sintetizar sustancias más complejas a partir de otras más simples, o bien degradar sustancias complejas para obtener de ellas la energía que requiere la planta para realizar sus funciones vitales. Este conjunto de reacciones se conoce como metabolismo.
En el metabolismo primario, intervienen las sustancias comunes en todas las plantas, como carbohidratos, grasas y proteínas. Sin embargo, las plantas sintetizan otros compuestos que solo se encuentran en determinadas plantas. Estos constituyen los metabolitos secundarios y desempeñan una función específica para ese organismo. Algunas de estas sustancias son tóxicas y por lo tanto defienden a la planta de ciertos depredadores. Otras son sustancias volátiles o pigmentos coloridos que atraen a otras especies que los benefician para su reproducción. Entre estos metabolitos secundarios se encuentran todas aquellas sustancias que tienen una acción farmacológica sobre los seres vivos y que pueden beneficiarlos como en las plantas medicinales, o bien pueden ser tóxicas. Convencionalmente, los metabolitos primarios son objeto de estudio de la bioquímica, mientras que los metabolitos secundarios entran en el terreno de estudio conocido como productos naturales. Sin embargo, no existe una línea definida que los separe, y la división se ha hecho por conveniencia para su estudio. Actualmente se clasifican desde un enfoque bioquímico en el que se toma en cuenta la molécula base, a partir de la cual la planta realiza la biosíntesis del metabolito secundario. Sin embargo, hoy en día, para que una sustancia medicinal llegue de la selva a la farmacia, tiene que seguir un largo y sofisticado camino. A finales del siglo XVIII, los medicamentos vegetales aún se usaban como polvos, extractos simples, como infusión o té de la hierba, o tinturas alcohólicas. Ya en el siglo XIX, con el advenimiento de tecnologías químicas, surge la preocupación de encontrar la sustancia específica que tiene la actividad biológica. Para obtener este principio activo, es necesario aislarlo y separarlo de todas las demás sustancias con que está mezclado. Una primera separación gruesa consiste en hacer extracciones de la planta con diferentes disolventes, como agua, alcohol, éter, acetona, entre otros. Ahora habrá que ver cuál de estos disolvió y extrajo al principio activo, probando su efectividad en algún animal de laboratorio. Suponiendo que este fue extraído por el alcohol, se logró separar de todas aquellas sustancias que no son solubles en este disolvente, pero aún no se encuentra puro, pues es probable que otras sustancias también sean solubles en alcohol. Es necesario ahora someter la extracción alcohólica a una nueva separación más fina por técnicas más sofisticadas, como la cromatografía o la cristalización. Una vez que el principio activo ya fue aislado y purificado, les corresponde a los químicos realizar diversas pruebas analíticas para determinar su estructura molecular, labor que puede tomar varios meses o años de trabajo. Simultáneamente, los farmacólogos iniciarán las pruebas in vivo con animales de laboratorio. En estas, se determinará la eficiencia de la droga, la dosis a la que es efectiva y los efectos secundarios que produce. En esta etapa determinan también su mecanismo de acción, su velocidad de absorción, su destino metabólico y la forma como el organismo la elimina una vez metabolizada. Se evalúan sus efectos a corto y a largo plazo en órganos específicos como hígado o riñón y en sistemas como el nervioso o reproductivo. Se establece la principal prueba de toxicidad, conocida como DL50. Esta es la dosis que es letal para el 50% de los animales de experimentación. Todas estas pruebas pueden llevar hasta más de 2 años. Una minuciosa evaluación de los riesgos y beneficios observados en estas pruebas definirá si se prosigue a la siguiente etapa de estudios clínicos. En los estudios clínicos, que en esta etapa constan de 3 fases, el medicamento será probado en humanos. Las personas involucradas serán voluntarios que deberán estar perfectamente informados que se trata de pruebas experimentales, así como de los riesgos y/o beneficios que conlleva su administración. La fase 1 se realiza con gente sana y tiene como finalidad determinar la tolerancia al medicamento. La fase 2 se realiza con pacientes enfermos con el fin de conocer su eficacia, así como sus efectos secundarios. En la fase 3 se realiza
lo que se conoce como pruebas clínicas extensivas, en un gran volumen de pacientes con el fin de obtener datos estadísticos de los efectos de la droga. Para que el proceso completo se realice, pasan de 6 a 10 años. Una proporción muy baja de medicamentos llegan a ser aprobados después de todas estas pruebas. Aproximadamente 1 de cada 1000, pues los riesgos pueden exceder a los beneficios. Una sustancia puede ser muy eficiente para curar algún padecimiento, pero sus efectos secundarios pueden ser fatales. Una vez que los químicos establecieron la fórmula y estructura molecular del medicamento, surge la posibilidad de sintetizarla en un laboratorio. En algunos casos, resulta más caro sintetizarla que extraerla de plantas. En otros, la elaboración del medicamento sintético puede ser más económica. El legado de drogas vegetales que la medicina tradicional de todo el mundo ha aportado a la humanidad es enorme. La acción farmacológica de estas es muy diversa. Las hay que actúan sobre el sistema nervioso, sobre el músculo cardíaco, las que disminuyen la tensión arterial, antiparasitarias, etc. La necesidad de nuevos medicamentos más activos, más selectivos y menos tóxicos ha generado un creciente interés por encontrar nuevos productos naturales que aún están escondidos en plantas, principalmente en las selvas tropicales, aunque no hayan sido previamente reportados por ninguna etnia. Equipos de etnobiólogos están dedicados a catalogar la gran diversidad existente en las zonas tropicales. En estas, se han encontrado plantas que producen sustancias citotóxicas, que actualmente se emplean en contra de tumores cancerosos con muy buenos resultados, como la vincristina y el etopósido. Hoy existe la tecnología para realizar ensayos masivos simultáneos con extractos de miles de plantas para investigar su actividad farmacológica sobre diversos tipos de tejidos. El campo de estudio es muy extenso y a la fecha solo se ha evaluado un poco más del 1% de las especies tropicales. Esta es una más de las razones por la que hay que luchar por conservar la biodiversidad en todas las regiones del planeta.